Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Somos Filantropía, el podcast de Filantropía Puerto Rico, y hoy tenemos el lujo y el privilegio de encontrarnos con Adi Martínez, directora ejecutiva de Right for Democracy. Adi, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Glenny, gracias por la invitación y por este espacio. No, feliz de que estés aquí hoy con nosotros. Sé que vienes de un listening tour que me vas a contar ahorita, pero gracias por sacar el tiempo en tu agenda bastante ocupada, que sé que tienes recientemente, y estés aquí con nosotros. Quiero empezar rápidamente y que nos cuentes o que me hables un poco de ti, de tu trayectoria, para como que entender cómo es que has llegado hasta aquí. Sé que eres abogada, sé que tienes un PhD, un doctorado. Cuéntame, tengo curiosidad, cuéntame un poquito de ti, de tus comienzos, los comienzos de Adi, que te hacen hoy día. Sí, pues, ¿cómo no empezar por donde nací? Nací en Arecibo, Puerto Rico. Crecí en la playa, en el barrio Islote, Costa de Oro, por allá cerca de la Cueva del Indio y de Hallows. En realidad, pienso que tuve una niñez muy privilegiada, con padres, madre y padre muy envueltos en nuestra crianza y en la educación de la generación que tuvieron los grupos especiales en su crecimiento en escuela pública, así que ellos son como una generación que recibieron una educación superior, mis abuelos siendo gente muy humilde, pobre, del campo de Arecibo, y teniendo un primer grado, un tercer grado, mi papá logró ser abogado, mi mamá logró su maestría y dirigió el departamento de inglés de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Y pues en ese sentido tuve el privilegio de tener dos padres con una visión muy amplia de la educación y de que no me impusieron roles en cuanto a lo que yo debía hacer como mujer. Y en ese sentido... ¿Eso venía del lado, tú sientes que, y disculpen, a los que nos están viendo a Aquila, que es parte del equipo de Filantropía Puerto Rico, a los que nos escuchan y no nos ven, esta es mi perrita, que a ella le gusta participar del podcast, y está aquí activamente participando. ¿Sientes que esa intencionalidad de no imponerte roles vino de ambos padres, o de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos? Vino de ambos padres. De ambos padres, como te dije, ellos lograron una educación bastante avanzada por un concepto que no sé si ustedes han estudiado, que es el concepto de los grupos especiales, que se hizo a finales de los 50 y los 60, donde los mejores estudiantes de escuela pública en 9º grado hacían unos grupos especiales en high school, y estos grupos especiales recibían clases de profesores de la UPI. Oh, wow. Y esa generación de los grupos especiales, hubo un cambio cualitativo en términos de su crecimiento profesional, pero también su mentalidad, ¿no? Fue la generación que luego en los 70 hace el revolú de las protestas en la UPI, que muere Antonia. Antonia era amiga de mi papá, también de Arecibo. Y en ese sentido, al tenerlos a ellos como padres con una apertura mental, yo crecí con mucha libertad de escoger qué yo quería hacer con mi vida. Y una de las cosas que decidí desde muy temprano fue que yo quería un poco hacer algo que pudiese dar al mundo para atrás la suerte que yo tuve creciendo. Y fue una decisión que tomé bien temprano en mi vida. Yo todavía me acuerdo de ese momento, se lo comparto a la gente sin
sin tapujos, porque Sí. fue un momento especial para mí. Tenía como 11 añitos, Ajá. estaba en el patio de atrás de mi casa, la luz pasando por la caoba, una cosa bien bonita, y yo decidí, yo quiero que la vida me permita dar para atrás lo que me ha dado a mí. Wow. Y que la gente comparta, ¿verdad?, este bienestar. Y eso lo tomé muy, muy en serio. Luego, cuando estaba decidiendo mi carrera, al graduarme de la escuela del Colegio San Felipe de Arecibo, yo pensaba que yo iba a ser arquitecta. Oh. Sí, porque me gustaba mucho el arte y porque un poco yo no quería ser ni abogada ni profesora como mi mamá. No es que era una decisión consciente, pero pensé como que esas dos cosas no eran. Okay. Era arquitecta. Pero entonces cuando empecé a estudiar, terminé yendo a Princeton University en Estados Unidos, lo cual realmente fue Para arquitectura. para arquitectura, sí. Pero lo que pasa es que en Princeton tú tienes la oportunidad de decidir tu major hasta el segundo año. Okay. Entonces, esos primeros 2 años cogí unas clases de arquitectura y no dio pie con bola la cuestión abstracta de la enseñanza. Y me interesaron mucho más los cursos de política pública, de desarrollo comunitario, todo lo que tenía que ver con sociología. Eso es lo que me interesó. ¿En tu casa venían con esa idea así activista y eso o no tanto? En mi casa lo que venían era con idea de mente crítica, no tanto activismo, aunque sí activamente me inculcaron el amar a mi patria. Sí. El ir al campo, el escuchar la trova, el ir a Bellas Artes, escuchar música clásica. Yo siento como que eso fue bien generacional. Sí. No sé por qué y no tengo data para probar eso, pero siento que hubo una generación y yo me siento muy cercana que sí, había mucho amor a Puerto Rico y a valorizar el ser. Sí. Que a pesar que en la radio, no sé si te acuerdas, en la radio la música toda era en inglés. Era música americana. Sí, porque llegó. Y por lo general era, como todas las estaciones, música americana. A menos que tú fueras salsero y escucharas salsa. Exacto. Bueno, estaba Z93. Y Z93, ¿verdad? Y todo eso. Pero, por lo menos siento que había esta cuestión de explorar, de no dejarnos estancados en la burbujita que era el barrio islote de Arecibo. Básicamente ellos hicieron unos sacrificios bien grandes, no solamente porque paseábamos durante el fin de semana, que era su tiempo libre, también durante la semana ellos estudiaron, ellos avanzaron y nos traían a San Juan, a mi hermano y a mí, a veces durante la semana y los fines de semana, a coger clases de ballet de San Juan, a coger clases de gimnasia. Yo aprendí a nadar en el Escambrón cuando todavía estaba la plataforma, a venir a las únicas librerías que existían. En ese momento solamente existían librerías en San Juan y yo compraba, siempre me dejaban comprar 1 o 2 libros cuando veníamos a San Juan. Esa era el regalo. Cuando sacaba buenas notas, vamos a pasar a comprar. No, lo de los libros era siempre. Okay. Lo de sacar buenas notas era dado. Tú sacas buenas notas y eso es tu deber. Sí, eso es normal. Y que me salía bien. O sea, no era algo que me costaba mucho trabajo gracias a las energías y todo, ¿verdad? Pero nada, el asunto es que... bueno, estabas en Princeton. Estaba en Princeton. ¿Ibas para arquitectura? ¿Qué pasó? Terminó estudiando política pública. Yo recuerdo llamar a papi llorando porque decidí no estudiar arquitectura. ¿Ellos estaban emocionados porque tú ibas a estudiar arquitectura? No, lo que pasa es que después descubrí que mi papá, que yo había asociado en mi mente sin darme cuenta, mi papá no pudo ser arquitecto porque nos tenía a nosotros y tenía que estudiar por la noche. Y para poder tener una carrera más allá de trabajo social, que era su bachillerato, estudió leyes por la noche. Y él viajaba, ellos viajaban todo el tiempo a San Juan a estudiar derecho, a estudiar lo que estudiaron. Ellos hicieron muchos sacrificios para avanzar, ¿no? Y llegar a su maestría, a su doctorado, etc. Y
yo parece que había hecho un clic inconsciente de que yo estaba haciendo lo que mi papá no pudo haber hecho, claro. Lo cual mi papá nunca me pidió. Entonces mi papá se echó a reír diciendo, ¿cómo tú estás llorando? ¿Por qué? Si yo nunca te dije que estudiaras arquitectura. Y yo llorando diciendo, ay, pero era lo que tú querías hacer. Sí. Cuando estabas, y él, pues, es que Adi, esos acuerdos que uno llega inconscientemente. Y pues claro, nada, súper bien todo, estudié política pública, fue la mejor decisión. Incluso yo creo mucho en las energías, tú lo sabes. En un viaje a Nueva York, porque Princeton queda cerca de Nueva York, conocí a una profesional, una persona de Nueva York que trabajaba con el desarrollo de los blighted areas, de las áreas más afectadas en el Bronx y en Brooklyn. Hacía desarrollo de affordable housing con una organización que se llamaba New York City Housing Partnership. Y con ella me encontré en el tren. Ella resultaba que tenía un apartamento en Puerto Rico y pues me promovió a hacer como un fellowship para yo poder escribir mi tesis de Princeton sobre collective acción colectiva para el desarrollo de vivienda asequible, el modelo de Nueva York versus el modelo de Puerto Rico. ¿Y esto es maestría? No, esto es, en Princeton tú tenías que hacer una tesis para graduarte. Para bachillerato. De bachillerato, sí. Okay. Entonces, pues, hice este trabajo, ella me permitió yo poder tener una pasantía en Nueva York, 2 semanas en el New York City Housing Partnership, 2 semanas con la ciudad, 2 semanas con Community Organization y 2 semanas con HUD. Y ella logró coordinar eso para yo ver todo eso y luego venir a Puerto Rico. Yo vine y empecé a entrevistar a vivienda estatal, vivienda de San Juan, hablé con unos grupos comunitarios, me recuerdo yo. Wow, esto me lleva a un montón de preguntas. Sí, el asunto. Me encantaría saber qué era vivienda en aquel momento y pero no me recuerdo de los nombres de la gente, tendría que desempolvar la tesis y compartirla contigo. La conclusión fue realmente que el modelo de colaboración que se había dado en Nueva York no iba a ser posible en Puerto Rico a menos que se despolitizara los programas, porque se veía la politización, no había comunicación entre San Juan, vivienda de San Juan y vivienda estatal, porque eran diferentes partidos. Exacto. Siempre había esta cuestión de producir para la campaña. Y pues lo pude identificar que había un problema. Entonces me recuerdo que para ese tiempo Sila María Calderón era alcaldesa de San Juan y se estaba promoviendo el concepto de comunidades especiales. Sí. Y ese fue mi primer contacto con los líderes comunitarios de Puerto Rico. Yo jovencita todavía, lo que tenía eran como 20, 21 años. Sí, ¿no pensaste que después ibas a estar Estaba trabajando con esos mismos líderes después. Yo me recuerdo que una de mis preguntas cuando estaba defendiendo la tesis en Princeton fue que yo pensaba que tenía que pasar para que ese programa de comunidades especiales, que recogía realmente la idea en la campaña de Sila de Nueva York, porque ella era amiga de Kathy Wild. Sila era amiga de Kathy Wild y recogió ese concepto del fideicomiso. El New York City Housing Partnership es un trust. Sí. Pues lo mismo es el fideicomiso para las comunidades especiales. Correcto. Y mi sugerencia era que comunidades especiales fuera una oficina no política, que fuese una corporación privada sin fines de lucro, que fuese la que organizara esa acción colectiva, ¿verdad? En Puerto Rico. Y que si ella hacía eso iba a ser exitoso. ¿Y qué pasó? Se politizó. Sí, porque se creó la Oficina de Comunidades Especiales como una oficina de la gobernadora. Y después, ¿qué pasó? A la gobernación próxima perdió importancia o se usa para politiquería, que es lo que estamos viviendo hoy día. Anyways, ahí fue que empezó mi contacto con la importancia de la participación ciudadana. Bueno, ahí estaba leyendo ya también casi que una futura organización.
Desde ahí empezó lo que sí. después llegó a ser, ¿verdad? Furia. Bueno, pero hiciste el bachillerato, estabas en la tesis, hiciste todo este trabajo y después Me quedé en Nueva York un Ajá. año, trabajé en una organización de desarrollo comunitario, unas cosas bastante interesantes también, que trabajaban con Telesys Corporation, se llamaba, no sé si todavía existe, que trabajaban en Chicago, trabajaban en Nueva York, Upper New York también, y me di cuenta que para yo poder hacer ese trabajo en Puerto Rico, yo pensé, tenía que estudiar Derecho. Okay. Y quería estudiar Derecho para poder entender el sistema, Sí. para ver cómo yo podía ayudar a cambiar el sistema, porque definitivamente hay que entender, yo sentía que necesitaba más herramientas de entender el sistema. Sí. Y en verdad tengo que decir que la escuela de Derecho, recuerdo que yo entré a una escuela de Derecho en Nueva York, porque yo solicité también y decidí, no, me voy a ir a Puerto Rico, además de que me salía, porque mi mamá era profesora en Arecibo, ella era la directora del departamento de inglés, pues a mí me salía con descuentos. La Ese educación. descuento creo que lo eliminaron. Sí, lo eliminaron. Sí. Luego tuve descuento de honor, pero También lo eliminaron. también lo eliminaron. Sí. Sí. Así que yo prácticamente hice Derecho básicamente gratis, excepto Sí. por los materiales y las cosas, Sí. y la renta y todo eso, pero fue una oportunidad grandiosa de estudiar una carrera como Derecho y no terminar con la deuda que terminaron Exacto. todos mis amigos que estudiaron en Estados No, Unidos. y la realidad es que la percepción de derecho, o sea, de la carrera, es como de poder. Tú lo decías que tenías intención de entender el sistema y eso, pero viene también con un standing. Tú sabes, cuando entra un abogado y empieza a hablar, es muy distinto a que entre otro personaje y empieza Sí. a hablar. Hay una percepción ahí también de... Sí, de- y de creo poder. que eso yo lo aprendí mucho en la escuela, y también aprendí cómo, y tuve la suerte en la escuela de Derecho de participar de la primera clínica de desarrollo económico comunitario en la escuela, con la profesora Mirta Morales Cruz, que llega con un acercamiento distinto de la práctica. Y un poco ahí, en esa clínica, es que yo realmente me doy cuenta de cómo los abogados, abogadas, abogades podemos ejercer la práctica de manera opresora o cómo podemos ejercer la práctica de manera liberadora. Exacto. Pude decidir que yo podía ser una abogada comunitaria, definido como una abogada que trabaja para construir poder en las comunidades junto con los líderes comunitarios. Y eso pues lo aprendí en la clínica. Y luego, ¿verdad? Abundé en ello en el doctorado, porque me dediqué en el doctorado entonces, que lo hice en España, a estudiar los derechos fundamentales desde una perspectiva de filosofía política que requiere un sistema político, una democracia, para que se realicen los derechos fundamentales en sitios que han sido colonizados como Puerto Rico. Y eso fue mi trabajo entonces del doctorado. Yo creo que ahí fue, en esa época fue que yo personalmente te conocí, actually un poquito antes, ¿verdad? Yo creo que fue durante la escuela de Derecho. No, quizás sí fue esa época, porque fue por Sara, la esposa de Paoli. Sí, exactamente. Y yo conocí a Paoli por Mili Méndez, que fue mi roommate en España. O sea, Mili Méndez yo la conozco desde high school. Sí. Pero fuimos roommates en España, y en España compartí con Paoli. Cuando regresé a Puerto Rico compartí con Sara, así que sí, esa es la época. Nos conocimos Sí. nosotros personalmente en esa época. Gente buena, de verdad. Súper buena que se junta. Bello, así que decidiste estudiar Derecho, hiciste el doctorado en España y todo, y ahí tú estabas en Puerto Rico ya y haciendo el doctorado y todo. Lo que pasa es que el doctorado fueron venía. 2 años. Ajá. Yo digo que yo fui abogada de verdad 2 años nada más, porque yo ejercí la profesión como una abogada normal 2 años después de la escuela de Derecho. Sí. Y luego me fui a hacer el doctorado bastante rápido, como yo necesitaba saber más. Sí.
Y y era la oportunidad, ¿sabes? No Sí, tenía ninguna atadura y fueron 2 años de curso. La tesis es la que se me extendió, Claro. porque yo terminé los estudios, o sea, los cursos en el 2007, 2008 por ahí, Sí. y terminé mi tesis en el 2014 de doctorado. Sí. Me Sí, tomó porque tiempo. imagínate, ¿no? Y habían muchas cosas pasando. Sí, pasaron cosas. Pero ahí, entonces La llegaste... gente va a deducir miedo. No cuenten, ¿ok? No estamos para eso. No, pero con orgullo. Con orgullo, sí. Es historia, es lo que hace Sí. a uno. Pero, regresas de España, estabas en Puerto Rico y después entonces terminaste ¿dónde? Pues yo cuando regreso a Puerto Rico del doctorado, empiezo a trabajar con CEDICE, Centro de Enlace, Desarrollo e Investigación de las Comunidades Especiales. ¡Ella! Ok, Se volviste dice, casi a un lugar sí, pero conocido. era comunitario. Era una iniciativa de la líder comunitaria Carmen Villanueva Castro. ¡Oh, Carmen! Saluditivo, Carmen. Que Dios la cuide siempre. Carmen tenía este proyecto que ella llevaba y hicimos cosas buenísimas Sí. con Carmen. Yo aprendí abogacía comunitaria. Yo empecé como a hacer propuestas, como ayudarla a buscar recursos para el CEDICE. Pero trabajé con el licenciado Juan Capellanoya, que estaba trabajando también ahí. Estuvo hasta Cristina Miranda. Yo conocí a Cristina allí en el CEDICE. Claro. Ahora veo como todo el mundo se junta. La gente Exacto. chévere, claro, se junta. Ella estuvo un tiempito allí. Bueno, pero nada, básicamente era un proyecto que trabajaba con los líderes comunitarios y hacíamos cosas, abogacía participativa desde el CEDICE. Pero luego, porque eso era por unas propuestas del Departamento del Trabajo, se hacía difícil, yo empecé a dar clases en la Escuela de Derecho. Ok, sí, de eso como que... Y empecé a dar clases en la Escuela de Derecho y al segundo semestre que di clases me pusieron a coordinar la maestría. Y después, eso fue 2009, y en el 2010 hubo la protesta grande, renunció el decano de estudiantes de ese momento y la licenciada Vivian Neptune, que era decana asociada, le sugiere al decano Aponte Toro que me nombre a mí, una niña joven, como decana de estudiantes. Nada, y lo hice. Estuve 7 años de decana de estudiantes en la Escuela de Derecho. Wow. Y dando clases y haciendo trabajo pro bono Sí. con las comunidades. Yo seguía trabajando en las comunidades de manera voluntaria, además de que dirigí el programa pro bono de la Escuela de Derecho, que también era una oportunidad de promover la abogacía comunitaria, el acceso a la justicia desde la escuela. Bueno, pues eso quería ver cómo entraste como que al tercer sector, aunque siempre has estado envuelta, pero has estado envuelta desde la comunidad y bien desde el fondo y las necesidades. Pero tú sí has pasado y has sido, digamos, que una pieza clave en comienzos e instigación de ciertas organizaciones, ¿verdad? Porque sé que estuviste en la Junta de Servicios Legales de Puerto Rico, Fondo para Acceso a la Justicia, Residency Law, Furia. Cuéntame un poco cómo terminaste en este rol de ir casi que sembrando unas semillas. Sí. Como decana de estudiantes de la Escuela de Derecho, la decana me designó su representante en la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico. Porque Servicios Legales de Puerto Rico tiene una posición para los decanos de las escuelas de derecho. Y yo pues era la que representaba a la decana en ese cuerpo, que fue una experiencia fenomenal, o sea, retante. Estuve 2 años y me eligieron como presidenta. Y fueron 2 años súper intensos, difíciles, retantes de presidir una junta de 25 personas, donde aprendí muchísimo y además que tuve la dicha de poder compartir con el licenciado Charles Hay Maestre, Sí. que era el director ejecutivo de Servicios Legales en ese momento. Sí. Y Charles llevaba muchos años como director ejecutivo, pero también llevaba unos años tratando de darle forma a lo que era
lo que se creó como la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, porque esto fue una oportunidad que surgió para Puerto Rico a partir de unos casos que hubo en Estados Unidos sobre los fondos, el litigio en contra de los bancos que habían abusado con sus hipotecas. Le iban a asignar un montón de dinero a fundaciones que manejaran los fondos IOLTA. Eso es otra clase. Los fondos IOLTA en Estados Unidos, y Puerto Rico no tenía uno, y Charles crea la Fundación Fondo de Acceso, todo el andamiaje para poder recibir esos fondos. ¿Qué pasa? Pero que Charles por desgracia también Charles empezó, comenzó varias organizaciones, porque sé de otra que también él fue el creador. Sí, Charles yo lo llevo mucho en el alma y en el corazón. Sí. Charles también es de Princeton, no sé si tú sabías. No sabía. Él es también un Princeton Tiger. Yo me identifico mucho con Charles en muchos aspectos. Pero menciono eso porque entiendo que él fundó también Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Perdón? Que entiendo que él también incidió en los inicios de Ayuda Legal Puerto Rico. Siempre ayudando. Sí. Yo, pues, Ariadna, obviamente, pues, sabe más, y ella tiene ya escucharemos esa historia cuando... Pero sí que siempre ayudando, siempre ahí. Sí. Sí, de nuevo, gente mucho enfoque comunitario y de servicio y de Puerto Rico. Sí. Entonces, pues, Charles fallece fulminantemente de un cáncer que nadie se esperaba. Fue devastador. Y el presidente de la Junta de Acceso a la Justicia, que se ve de momento con un vacío, se acordó de mí por haber sido presidenta de la Fundación de Acceso a la Justicia, y me pide que dirija la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, ya que Charles me estaba. Y ahí yo comienzo a principios del 2017. ¿Y qué pasa? En septiembre del 2017, un día como hoy es 20. Mañana. Estamos grabando esto un 19 de septiembre. Un 19 de septiembre, pues pasa el huracán María. Entonces, todo el trabajo que se hizo de crear el Fondo Legal de Emergencia, gracias a la ayuda de los fondos de acceso a la justicia de otros estados que me apoyaron en eso, porque habían pasado por lo mismo después del huracán Harvey en Florida, Harvey en Texas y Irma en Florida. Me apoyaron muchísimo en la creación de lo que es el Fondo Legal de Emergencia, esa idea, y empezaron a fluir fondos para poder proveerle a los abogados y a organizaciones que le iban a brindar ayuda a las comunidades en sus procesos de FEMA. Entonces, con todos los grupos que se movilizaron en Puerto Rico, de abogados, abogadas, voluntarios, ayuda legal, One Stop, servicios legales de Puerto Rico, todo el mundo se movilizó, y nosotros pudimos canalizar dinero para que esos abogados puedan recibir algo de paga, pero también nos convertimos en advocates junto con los grupos, organizando y estructurando abogacía para tratar de convencer a los diferentes decision makers, a los que estaban tomando decisiones de que las cosas como debían ser para que fuese mejor para Puerto Rico. Ahí, después de trabajar 2 años en ese proceso, me llevaron mucho a Estados Unidos a hablar, a hacer ponencias, etcétera. Pues Oxfam America, que había sido uno de los principales y los primeros que habían dado fondos de acceso a la justicia para este trabajo, me recluta para que yo sea Senior Policy Analyst para Puerto Rico en Washington. Sí. Y ahí es que yo creo que yo me choco directamente con la cruda realidad de lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Y esa pared que existe, que es como esta desidia, como una cosa de que son bien pocos los representantes que conocen y los senadores que conocen a Puerto Rico, que tienen algún motivo, ya sea personal o político, para ayudar. Son bien pocos. Y en ese sentido, pues, el poder mover acción en Washington era bien cuesta arriba, y
se notaba la desconocimiento y por qué yo tengo que hacer. Lo mismo notamos con las agencias, o sea, podemos compartir con todas las organizaciones, ¿verdad? Y puedes hablar con Amari de la Fundación Acceso a la Justicia, que era mi coordinadora del Fondo Legal de Emergencia para ese momento. Sí. Cómo nos trataba FEMA o cómo nos trataban las agencias, lo mismo con los congresistas, habían unos que eran buenos, pero eran unos menos. Sí. Así que yo me enfrenté con esa cruda realidad y de nuevo entonces me veo en cómo yo promuevo el cambio en Puerto Rico si hay esta pared acá. Tuve la dicha de que Oxfam también decide apoyar la creación del Resiliency Law Center y pues puedo moverme de nuevo al escenario de Puerto Rico. Exacto. Porque se necesitaba una entidad que tratara de servir como de ese, yo diría como capacity building intermediario de cómo nosotros podemos promover que las organizaciones locales tengan más participación en los procesos de recuperación, y la decana de la Escuela de Derecho, que siempre adelante con su ¿verdad? Creatividad y con el deseo de promover la participación de los abogados en el cambio social y pues siendo los fondos de recuperación nuestro motor económico, básicamente. Cómo la economía local, las organizaciones locales podían insertarse en ese proceso. Y pues yo decido regresar, ayudar a Vivian a crear esa nueva organización, a montar su estructura y todo. Y ahí decido entonces asumir la dirección ejecutiva de lo que yo había fundado hace unos años atrás, que era Furia Inc. Ah, esa parte no la sabía. Ok. Y entonces que pues, la había fundado antes. Nosotros fundamos a Furia en el 2018. Okay. Y yo estaba en la junta de directores ayudando, pero las personas que estaban aquí estaban Exacto, pero esto lo Furia lo había ideado hacían 20 años atrás. Casi. Bueno, lo que pasa es que el concepto de abogacía participativa y lo que la organización debe hacer es un heredero directo del CEDICE. O sea, yo le debo a la clínica, a Mirta Morales Cruz y a Carmen Villanueva Castro, el haberme abierto las puertas y el haberme como que mentor, ¿no? En un proceso de aprender cómo uno debe ser abogado. Entonces es cómo crear una organización de abogacía para las comunidades, de manera que fuese un proceso realmente de empoderamiento y no un proceso de servicio directo. Exacto. Y se acabó. Y pues ahí nace Furia en el 2018 también post Huracán María, porque estábamos haciendo un montón de trabajo voluntario y mucha gente haciendo trabajo voluntario, todos estos fondos de reconstrucción llegando y las comunidades, a Dios gracias. Correcto. Y era cómo nosotros podemos crear una entidad donde se activaran los líderes comunitarios y que pudieran incidir en abogacía en los procesos de reconstrucción. Sí. Y ahí se funda Furia. Y tratar de evitar el desplazamiento comunitario, que siempre fue nuestro enfoque original. Sí. Evitar las expropiaciones forzosas de las comunidades empobrecidas. Sí. Y eso fue en 2018. Lo que pasa es que yo me fui a Oxfam y yo estaba desde Oxfam dirigiendo organizaciones. Sí, tienen varias cosas. Pero cuando regreso a Puerto Rico asumo la dirección ejecutiva de Furia para ajustar las tuercas de la organización y la creación de Resiliency. Por eso es verdad lo que tú dices. Yo me miro hacia atrás en mi vida y como que me he dedicado mucho a crear organizaciones nuevas. Lo que me da orgullo es decir que también quedan en muy buenas manos, quedan trabajando. No, que están corriendo. Y corriendo con gente buena, joven, que están también entrando entonces al mundo del tercer sector desde una perspectiva de la abogacía distinta.
Sí, estás dejando ya ese conocimiento a los que vienen detrás de ti. Que me encanta esto porque ahora me lleva al dónde estás hoy día. Que quizás un cambio de dirección sigue siendo de servicio, pero quizás ya no estás tan cercana a las comunidades, aunque sí viene de un llamado a las comunidades, y tú quiero que me cuentes. Pero hoy día estás en Right to Democracy. Cuéntame un poco de Right to Democracy. Sí. ¿Y qué es lo que dijiste? Oh, yes, vámonos por ahí. Pues ya monté esto está corriendo bello, vámonos por aquí ahora. Más o menos así fue. Yo llevaba 2 años, como después de regresar de Oxfam, llevaba 2 años creando 2 organizaciones nuevas, poniéndole tuercas, etcétera. Pero yo me veía ya como en un rol como directora ejecutiva como de administración. Y yo veía un equipo bien montado, sólido. Uh-huh. Pero yo me sentía que yo quería hacer algo más sustantivo. Uh-huh. De nuevo, no sé si es que soy Sagitario y me aburro rápido, como dicen los horóscopos, sí. Pero sí hay algo mío Sagitario que es como que le gusta la aventura, le gusta algo nuevo, un reto nuevo. Sí. Uh-huh. Pero yo siempre conceptualizo los retos nuevos dentro de lo social, porque ha sido siempre mi enfoque y mi decisión. Pues cuando me llama este muchacho de la nada, uh-huh. Neil Ware, que yo conocía porque cuando estuve en Oxfam, Gretchen Sierra Zorita era parte de la junta de directores de la organización que Neil tenía, que se llamaba Equally American. Okay. Pues Neil había estado 10 años litigando en contra de los casos insulares. Los casos insulares son los casos que a partir del 1900 hasta el 1926 por ahí, depende cómo la gente cuente cuáles son los casos insulares, porque hay opiniones diferentes, son los casos donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos crea este esquema legal que autoriza que territorios nuevos, luego de la guerra hispanoamericano-cubana, uh-huh. donde se obtiene a Filipinas, a Puerto Rico y a Guam, son los casos que autorizan al Congreso a decir, sí, ok, tú puedes tener estos territorios como territorios no incorporados y que van a ser regidos bajo la cláusula territorial que le da poderes plenarios al Congreso sobre estos territorios. Okay. Entonces se llaman los casos insulares porque todos los casos eran controversias que te venían de principalmente Puerto Rico, Virgin Islands, después hubo hay uno no me quiero poner técnica, pero el asunto es que él llevaba 10 años tratando de derrocar esa doctrina del territorio no incorporado porque es lo que le da permiso, es lo que legitima uh-huh. legalmente que el Congreso siga ejerciendo poder unilateral sobre los territorios de Estados Unidos, los territorios no incorporados, lo que yo llamo los territorios no incorporados. Y él me llama en diciembre diciendo, mira, yo quiero hacer algo distinto porque lo que estoy haciendo ha llegado lejos, pero no ha llegado a donde yo quiero que llegue. Necesitabas renovar para lo próximo que venía. Sí, y ya él estaba pensando qué sería lo próximo. Entonces, pues, yo dije, bueno, pues mi sugerencia es que tú cambies completamente el asunto del litigio, en vez de ser un litigio tradicional, que uses técnicas de abogacía comunitaria, claro. Y que incorpores, ¿verdad?, estrategias de abogacía participativa en tus esfuerzos, porque el impacto cuando tú ejerces el litigio tradicional solamente lo vas a tener si ganas el caso. Correcto. Si tú haces estrategias de abogacía comunitaria y estrategias de abogacía participativa, el proceso es lo importante, porque en el proceso las personas y sus comunidades, ya sean los litigantes o si vamos a hacer abogacía de políticas públicas, etcétera, el proceso se convierte en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, no solamente para la gente, para nosotros también,
Sí. Y vas teniendo más impacto. Y a él le gustó mucho batallas, sí. ese concepto. Y me propone crear algo nuevo y que creáramos una teoría de cambio y que creáramos un programa nuevo, y ahí es que nace Right to Democracy. Y decido asumirlo porque sinceramente pues ya yo me sentía un poco frustrada también, como él se sentía frustrado, pues yo me sentía frustrada en Puerto Rico porque nuestros movimientos comunitarios y nuestra sociedad civil está bien adelante. O sea, yo siento que desde el huracán María, y ya tú has hablado de esto con otras personas, el movimiento comunitario que siempre ha estado, porque los líderes comunitarios siempre han estado, pero las organizaciones que daban apoyo a los líderes, las organizaciones de diferentes temas, clima, transparencia, gobernanza, 20.000 organizaciones que ahora existen porque hubo, ¿verdad?, un crecimiento de la sociedad civil. Sin embargo, siempre está esa pared de un Congreso de Estados Unidos, de una agencia donde hay siempre pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Pero no sienten ninguna presión para que haya un cambio real en las condiciones de vida en ese momento para mí de los puertorriqueñas, pero ahora pues sé que afecta a 5 territorios de los Estados Unidos. Y el asunto de poder tratar de incidir, de crear algo que cree un cambio sistémico que derrote esa pared. Exacto. Que realmente nos ayude a mover la balanza política en favor a lo que todos estos grupos de la sociedad civil ya están empujando. Porque en Puerto Rico se ha estado luchando por la autodeterminación. Bueno, o sea, ya ha cambiado la lucha, pero una lucha que ha evolucionado. Una lucha constante. Y ¿sabes? Nosotros no nos hemos dado por vencidos. Y mira que han habido oportunidades de darse por vencidos porque llevamos generaciones bajo unas fuerzas que yo a veces, ahí es donde a veces me mantengo positivo y digo, pero es que todavía nosotros, tú sabes, nosotros resistimos esto con todo y que quizás llevamos generaciones y generaciones y la juventud uno puede quizás verla con un contraste diferente. Ha habido una consistencia en poner un frente. A la misma vez yo sentía cierta urgencia, como que hay que hacer algo que promueva el cambio, como que los modelos que hemos estado llevando pues siguen confrontándose con un detente. Y creo que en las conversaciones que tuve con Nio, logré yo personalmente identificar, mira, nosotros pudiésemos hacer ese switch, pudiésemos ayudar, promover ese cambio a través de abogacía participativa en contra del marco legal que es el que legitima que el Congreso no haga nada o que realmente no tiene ninguna presión política para hacer algo para cambiar. Cuéntame un poco más de cuál es la propuesta, o sea, ¿qué es eso de participación para cambiar? Dámelo en arroz y habichuela. Bueno, pues... Y entonces tienes 5 territorios. Son 5 territorios, sí. ¿Cómo piensas, o sea, de cierta manera hay similitudes o cuál es la línea en común de los 5 territorios? Bueno, pues eso lo estamos trabajando ahora. Okay. Pero te cuento nuestra teoría del cambio. Nuestra teoría del cambio es cómo nosotros podemos afectar, ¿verdad?, el movimiento político para que haya una posibilidad real de que los territorios, de que el Congreso se mueva a darle a los territorios la oportunidad de definir su futuro. ¿Cómo lo buscamos? Primero, que en Estados Unidos se reconozca que tiene colonias, que haya lo que nosotros en inglés llamamos un reckoning. Sí, que lo acepte.
que lo acepte, de que se hable, de que se diga, de que el presidente diga, mira, esto no debe ser así, Sí, esto que la gente es lo colonial. entienda también. Sí, y que la gente, ¿verdad? Lo entiende y que los decision makers, los que toman las decisiones, pues asuman de que es su responsabilidad, de que esto es un problema de la democracia de Estados Unidos que tanto, ¿verdad? Tanto se hablan de- proyecta como una democracia ideal y que tiene en sí una gobernanza de estos lugares que es completamente colonial. Pues ese reconocimiento. Y lo segundo es que se derroquen, entonces, que se revoquen los casos, la doctrina de los territorios no incorporados, la doctrina sentada por los casos insulares. Ya sea por Sí, que ya acción dejen de existir legislativa territorios. o ya sea por acción judicial. Perdóname que tú No, estoy pensando en voz alta yo también, como que la decisión sea, mira, ya nosotros no tenemos territorio. Esto que ustedes esto que nos inventamos allá Exacto. para los 1900, a principios de 1900, es una teoría racista porque se basaba en la inferioridad de los pobladores, de los grupos y los pueblos de estos territorios. Básicamente el tribunal, que es el mismo tribunal que resolvió Plessy versus Ferguson, que es la doctrina de separate but equal, que equal but separate, la cuestión de que los negros tenían que estar separados de los blancos. Esa misma corte racista, el tribunal racista, decide que nosotros somos unos territorios no incorporados porque nosotros somos inferiores, somos gente salvaje, incivilizada, incapaz de participar en el gobierno democrático de Estados Unidos. En base a eso, se decide que se crea esta nueva categoría que es los territorios no incorporados. Entonces, ¿Así está en la ley? Así está en los casos. En los casos. Sí, Okay. no solamente así está en los casos, sino que dándole fast forward en Sánchez Valle versus Ela, que eso fue un caso del 2016. Reciente. Ese fue el último caso donde se trata esto, o sea, hay otros casos donde se ha discutido, pero en este básicamente fue el gobierno de Puerto Rico que va y lleva este argumento de que porque nosotros nos autorizaron a hacer una constitución en 1952, había cambiado la gobernanza, que ya nosotros teníamos algo de soberanía, porque tenemos un self-government, tenemos un gobierno que se hizo a través de un proceso constitucional. Pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, no. En Puerto Rico se llevó a cabo un proceso constitucional por autorización del Congreso. No importa lo bonito que haya sido ese proceso, y lo dice así, no matter how good this Commonwealth, the constitutional process was, you cannot break the chains of the past. Así dice en la decisión. El territorio sigue siendo un territorio no incorporado bajo la cláusula territorial. O sea que el Congreso tiene poderes plenarios. ¿Qué pasó en ese mismo año? La Junta de Control Fiscal. O sea, en Puerto Rico nos han dado unos golpes bien fuertes que solamente son posibles por el esquema que tenemos de territorio no incorporado, donde el Congreso tiene poderes plenarios sobre nosotros. Y puede venir el presidente, nombrar a unos individuos que pueden venir aquí y derrocar leyes, y nosotros no tenemos ninguna participación. Entonces, fuera de todo, y nosotros decidimos esto, o sea, dentro de estos dos objetivos, el reconocimiento y se me calienta el pecho revocación. escuchando todo esto, déjame decirte. Sí, entre el reconocimiento y la revocación de estas doctrinas, también identificamos una necesidad bien grande de sacar la discusión del estatus de la discusión tradicional de estadidad, independencia o libre Sí, porque asociación. la discusión
si lo partimos desde todo lo que nos has dicho, la discusión ni siquiera es estatus ahora mismo. No, es salir de esa realidad, de esas cadenas que tenemos, que son, o sea, raciales, inequitativas, o sea, no deben existir. 2016, 2023 no deben existir. Sí, y el propósito y menos si hablas de ser un país libre y democrático. Exacto. Y siempre, ¿verdad? Y yo comparto con mucha gente que están trabajando desde sus distintas trincheras procesos de autodeterminación, democracia, con diferentes ideales políticos. Claro. Todos tienen cabida en este trabajo, porque lo que viene después tiene que ser construido de manera colectiva. Exacto. Y ya han habido intentos de construir de manera colectiva. Tuvimos el Puerto Rico Status Act, donde hubo unos acuerdos de partidos opositores, ¿verdad? Siempre estuvo el partido que cree en el Estado Libre Asociado, que no estaba envuelto, o sea, no estuvo de acuerdo con esas definiciones, pero ha habido esfuerzos colectivos. El que no se mueve es el Congreso. Exacto. Y entonces, pues para nosotros ya hay trabajo que se está haciendo. Nosotros estamos tratando de crear, estas son las estrategias, estamos tratando de crear un movimiento de organizaciones de diferentes tipos, porque cuando tú trabajas con cambio climático, te topas con asuntos que tienen que ver con nuestra colonialidad. Está todo integrado. Hay una camisa, que yo no sé, una camiseta que yo vi en un momento que dice, y a lo último está la colonia, siempre está la colonia. Siempre está la colonia, es que cuando tú ves algún problema en los territorios y tú escarbas, hay mucho que tiene que ver con la gobernanza colonial que hemos estado teniendo todos estos años, ¿verdad? Y bueno, podemos, ¿verdad?, tener otro podcast sobre eso. Sí. y estás hablando, y te voy a dejar que termines, pero no hablaste del colectivo y de traer al colectivo, de unir y unir organizaciones. ¿No has tenido un reto en ya sabes por dónde va la pregunta, o sea, yo estoy contigo, autodeterminación es un tema, pero el tema de el acuerdo que hay entre las partes, Estados Unidos, Puerto Rico, eso hay que cambiarlo, porque está incorrecto y está. Pero puede que haya la gente que tenga miedo de cuál va a ser el resultado de esa autodeterminación, que podrían estar quizás no apoyando alguna iniciativa como esta. Sí, sí. Hay la porque resistencia. Apoyarían sí solo como que los encamina a lo que ellos quieren que sea la autodeterminación. Sí. Pero la autodeterminación es colectiva, así que lo que vaya a hacer, pues, sí, eso es autodeterminación. Sí. Y lo que te puedo decir, o sea, la resistencia que hemos tenido, sí, estás totalmente correcta, es alrededor de esta idea de que si tú no diriges unos esfuerzos encaminados definidos, puedes terminar con resultados no deseados. Y también el miedo al cambio. Correcto. O sea, también hay mucha resistencia de que si sacamos esto, ¿qué es lo próximo? ¿No? Y ese miedo al cambio, también en los otros territorios, igual que en Puerto Rico, perder la relación con Estados Unidos se convierte en un riesgo mayor. Sí. Y seamos realistas, hay un gran grupo de gente que está muy cómoda y ha vivido muy bien gracias a... Pues eso te digo que ese es el motivo de a esta relación. Sí, y lo he visto también en todos los territorios. Sí. Hay en cada territorio una élite de personas que han crecido económicamente y que se sostienen sus maneras de vida por este tipo de relación. Correcto. Y entonces yo lo estoy viendo y es típico de las colonias. Está descrito en el libro de Miguel Arriestra, Pobreza y Colonialismo, que se escribió en los 70. O sea, esto es algo que se ha estudiado. En todas las colonias siempre hay una élite que administra la relación entre el imperio y la colonia. Y eso existe.
Sí. Y eso pues obviamente resisten el cambio. Se manipula la información de manera que haya miedo. Pero también hay resistencia genuina basada en una aprehensión a cuál va a ser el resultado de la gestión. Sí. Yo personalmente respeto muchísimo las diferentes perspectivas en cuanto a esto, pero siempre decido asumir una posición, una postura de fe y de amor por mi gente y por la gente que está... O sea, si nosotros queremos el cambio social, y el cambio social liberador, tenemos que apostar a que la gente participe, que la gente tenga oportunidades de construir, que la gente realmente tenga agencia para incidir en su futuro. Correcto. Si se equivoca, pues se pero levanta y ese se cae. Pero tiene que haber un proceso donde, y nosotros como profesionales, no podemos caer en estas cuestiones paternalistas de tratar de controlar los resultados. Correcto. Porque realmente es el proceso el que determina, ¿no? Y al final... No es liberador, si no es así, no es liberador. Exacto. Y es casi como que nos tenemos que convertir en adultos. Esto no quita, ¿verdad? Que hay unos procesos duros incluso para nosotros. Correcto. O sea, yo ya tuve, como tú estabas adelantando al principio, comenzamos nuestro trabajo con un listening tour, con una fase exploratoria donde hemos celebrado unos diálogos con diferentes grupos comunitarios en todos los territorios. El único que me falta es American Samoa, pero eso es otro podcast. Sí, otro podcast nada más que me cuentes de las diferencias y cómo estuvo, así que lo agendamos. Sí, pero yo creo que eventualmente vamos a lograr tener esos diálogos también en American Samoa. Y son unos diálogos exploratorios sobre qué significa el colonialismo para ti, cómo ustedes ven la relación con Estados Unidos, cómo es que ustedes piensan que esto debe de cambiar, o sea, en términos de estrategia, sin hablar de estatus. Claro. Siempre se les pide, no hablemos de estatus. La gente, hasta ahora, la experiencia más hermosa ha sido que la gente se siente tan y tan aliviada de que pueden hablar de estos temas sin tener que hablar sobre el estatus. Sí. Y pues definitivamente ha sido una experiencia excelente en compañía. Tuvimos la oportunidad de contratar al Enjambre para que nos estructurara estos procesos de diálogo. Para poder, ¿verdad?, identificar esa build common ground, ese punto común. Correcto. Que esperamos, y ya yo lo veo bastante, que exista entre los territorios. Sí. Se está recopilando esta información. Ahora se hicieron 6 diálogos en Puerto Rico, 2 en Virgin Islands, 3 en Guam y 3 en Northern Mariana Islands. En todas hicimos un diálogo de los jóvenes porque pensamos que los jóvenes son el futuro, los jóvenes tienen mucho que decir y mucho que aportar sobre estos temas y también están felices de hacerlo sin tener que entrar en las divisiones tóxicas que hoy día se da cuando tú hablas de estos problemas sistémicos. Y de líderes comunitarios no envueltos en el ruedo político. O sea, fuimos bien a propósito, incluir líderes que tenían que ver con cambio climático, con servicios a la vejez o de salud. Sí, que su enfoque era otro, que no fuese político. Exacto, político partidista, me refiero. Y ha sido buenísima la experiencia. Acabo de llegar el viernes pasado a Puerto Rico de 3 semanas y media por las islas del Pacífico, y creo que sí, o sea, yo veo un common ground, una línea común entre nosotros. Vamos a desarrollar un informe
y vamos a estar presentándolo en un summit, en un, ay Dios mío, congreso. Congreso sobre el colonialismo de Estados Unidos, le llamamos Summit on on U.S. Colonialism. Summit on U.S. Colonialism. Todo esto ha sido un proceso de revisar lenguaje, Glenny, que tú ni te imaginas. Ahí es donde viene el significado y cada cual le va a dar un significado. Sí. Summit on U.S. Colonialism, y entonces pues vamos a estar un día de workshops. Estamos... El que quiera aportar, me contactan porque... Lo ponemos en las notas del por podcast, favor, la actividad y la página y todo. Sí, queremos poder traer gente de los territorios del Pacífico, de Virgin Islands y Puerto Rico, reunirnos con grupo de la diáspora, porque uno de los puntos principales es unir con la diáspora en Estados Unidos y presentar a posibles funders lo que sería un movimiento para la autodeterminación de los territorios. Y eso va a ser en Nueva York. ¿Y qué quieres hacer? Y eso es en octubre. Le vamos a dar todas las notas debajo del podcast. El enfoque ahora, ya fuiste a las comunidades, ahora estás incluyendo a funders o al sector filantrópico. ¿Y qué esperas? ¿Cómo es que quieres envolverlos en este proceso? Sí, hay una necesidad urgente de que el sector filantrópico que cree, o sea, que busca el cambio sistémico, se fije en el modelo antidemocrático que se aplica en los territorios de Estados Unidos. Porque es ese modelo es que lo tengo en inglés, pero esa desidia, that insidious model of governance, donde unas personas se sienten autorizadas a gobernar unilateralmente sobre otras, afecta la cultura también democrática norteamericana. Entonces, el cambio sistémico, tenemos filantropía buenísima que ha tratado de aportar para resolver problemas puntuales y algunas, bien pocas, se acercan al tema de la autodeterminación porque no lo quieren tocar ni con un palo de 10 pies porque saben lo tóxico que se puede convertir la discusión sobre el estatus. Y lo que nosotros le estamos diciendo es que aquí hay un esquema colonial que underlies, que es base de esto y que necesita dejar de existir para poder movernos hacia una verdadera autodeterminación. Y aquí tú te puedes unir, porque esto no se trata de estatus, esto no se trata de demócratas, republicanos. Al revés, hay oportunidad en estos momentos de que este tema sea un tema que una más que separe. Sí lo manejamos, ¿verdad? Bajo los valores que nosotros hemos estado tratando de manejarlo en Right to Democracy. Sí, yo pensaría que también es la oportunidad también que tienes con el sector filantrópico de que haya un poco de educación y hasta quizás un poquito de reconocimiento de parte de estas entidades, porque sí hacen mucho bien, pero también muchas veces son parte del problema y vienen con... Porque quieren controlar los resultados. Exactamente. Vienen con unas agendas, ¿no? Y a movilizar, y tienen un poder también en nombre del bien y de equidad y de democracia, y también vienen con unas ideas para controlar ciertas cosas que creo que hay una oportunidad ahí de educación y de como que si esto es lo que tú dices y es lo que haces, vamos a ser realistas aquí. Sí. Y vamos a estar hablando de eso, definitivamente. Y tenemos el próximo, yo espero que en la próxima semana también estará en las notas, un diálogo interterritorial, porque una de las cosas más valiosas del trabajo que estamos haciendo, además de la abogacía participativa, la creación del movimiento, etcétera, es la comunicación entre los territorios.
Ya hemos celebrado 2 diálogos interterritoriales. El primero fue sobre huracanes y tifones, porque acababa de pasar el tifón Mawar en Guam, categoría 5, horrible. Y pues gente de los diferentes territorios hablando sobre sus experiencias con los huracanes y los tifones que nos unen, porque es una experiencia que nos une a ambos. Claro. Y el segundo fue sobre la experiencia de los veteranos, porque también una cosa que nos une como territorios es que somos el sitio donde más veteranos hay, porque somos el sitio que más gente le provee al Army per cápita, a las Fuerzas Armadas en general per cápita. Los territorios son donde más gente va a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos per cápita. ¿Y por qué esto no sale en las películas y eso, que hay de guerra, no salen? Por eso es tan necesario, pienso yo, el cambio de narrativa que estamos impulsando. Nosotros estamos impulsando abogacía participativa, la creación del ecosistema o movimiento y el cambio de narrativa, que es el reconocimiento de que esto es un problema. Y pues esos diálogos pues ayudan a que nos reconozcamos los unos a los otros, cuáles son las cosas comunes y quizás crear esas relaciones para llevar el mensaje, ¿no? de que mira, esto es un problema. Y el próximo va a ser sobre filantropía. Sí. Y tú estás invitada. lo tendremos en las notas. Se tiré en medio. Por supuesto. A mí me parece súper oportuno este espacio y quizás la historia nos ha llevado a este punto, ¿no? Pero me parece súper oportuno el comienzo de esta iniciativa, esta organización también que esté en estos esfuerzos. Y termino esta conversación positiva. Qué como bueno. que me siento como que emocionada de decir, ok, dale, vamos para encima con la lucha. Adi, te pregunto, siempre terminamos preguntando cómo tú sientes que avanzas equidad en Puerto Rico. No solo con Right to Democracy, pero sé que a nivel personal eres una persona dada, entregada de servicio comunitaria, pero me encantaría escuchar cómo tú sientes que avanzas equidad en Puerto Rico. Sí, gracias. Y realmente mi decisión también ha sido porque he podido hacerlo. O sea, he tenido la bendición de poder trabajar en esto. Así que yo siempre hago la aclaración, ¿no? De que siempre está la bendición de poder hacerlo y espero poder seguir haciéndolo, ¿no? Y lograrlo con la ayuda de todos. Pero has tenido la bendición, pero has trabajado por poder hacerlo también. Sí, no, yo pude haber graduado de Princeton y irme a hacer investment banking en Nueva York, claro, y hacerme millonaria, todo eso. Podrías ser una arquitecta. Ay, yo creo que no. Bueno, pero a tu pregunta, como te había comentado anteriormente, yo realmente me sentía un poco frustrada, ¿no? de que yo no veía cómo nosotros podemos romper el glass ceiling del colonialismo. Es como si el colonialismo fuese un glass ceiling. Entonces tenemos aquí a los mejores grupos comunitarios, los mejores líderes comunitarios, pero entonces se nos rían en la cara, no nos hacen caso, ni FEMA, ni HUD, ni los congresistas. O sea, como que no hay una urgencia para resolver. Es esa desidia que yo describo desde el principio. Sí. Entonces, lo que me lleva a la decisión de lo que estoy haciendo ahora, en parte es romper eso. Es como crear esa crisis, si lo quieren llamar así, o mover el péndulo para que dar un empujoncito para que se mueva, porque para mí la sociedad civil puertorriqueña, y pues he estado también aprendiendo que quizás los territorios son diferentes, están en diferentes momentos. Exacto. ¿Verdad? Y eso también tenemos que reflexionar como organización, cómo vamos a envolvernos con los otros territorios, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Podemos hablar de eso en otro momento, pero... Sí, ya tenemos como 4 episodios. Sí, pero que para Puerto Rico, y creo que tengo la fe también, o sea, tengo la seguridad yo intelectual mía, de que para los otros territorios urge
que el asunto cambie. Claro. Porque Seríamos se necesitan un success tomar... Es un ejemplo para otros. Sí, se necesita tomar unas decisiones y tener un crecimiento político que se libere de la política unilateral del gobierno de los Estados Unidos, porque nuestras comunidades están siendo desplazadas, y aquí yo puedo decirlo libremente, en todos los territorios. Claro. Bueno, mira Hawái, no te tienes que ir muy lejos de territorio. Sí, pero estos son comunidades indígenas en Hawái. Sí, pero en nuestros territorios la economía no permite que las personas que vivimos aquí esa relación, tengamos una estabilidad, una resiliencia. Entonces, pues, eso hace que nos vayamos. Es bien básico, ¿no? Y tiene diferentes características en los distintos territorios, pero es bien potente, ¿no? Y cada territorio lo comparte. También el hecho de proteger tu identidad como pueblo, pero a la misma vez tener una economía que funcione, porque la inflación ha subido. Sí. En todos los territorios la inflación es terrible. O sea, es bien costoso, y los del Pacífico son mucho peor. Y pues el costo de la vida es bien cuesta arriba, ¿no? Y entonces, pues, o sea, son problemas que estamos compartiendo. El cambio climático, los territorios, tenemos que tomar control sobre lo que está pasando, porque se está subiendo el mar, el calor, todo lo que está pasando por los huracanes y los tifones, cada vez es peor, ¿verdad? Entonces, si no hacemos algo, entonces es como que hay una urgencia de tener agencia para tomar decisiones, que yo creo que la gente lo está viendo. Sí, yo siento que estamos, me quedo positivo porque siento que estamos listos para eso, ¿verdad? Quizás no para lo que viene después, pero como que para ya tomar una agencia y me gustó cuando dijiste la diferencia de cada territorio está en etapas diferentes, y lo puedo pensar, pero yo personalmente siento, y puede ser que me equivoque, que Puerto Rico está como que listo ya próximo paso. Aquí hay que agenciarnos y movernos a otro espacio. Adi, gracias por el tiempo, gracias por la conversación. Tenemos otros podcasts que cuadrar, pero me encanta siempre escuchar y hablar y conocer gente que está enfocada en temas amplios, temas globales, que no son temas tuyos, ¿verdad? Tú vives para trabajar temas que afectan al colectivo de Puerto Rico. Así que gracias por ese trabajo y gracias por dedicarnos este tiempo, que como dije al principio, sé que tienes una agenda complicada. Dejaremos todas las actividades que tiene Right to Democracy en este año en las notas de este episodio. Y de nuevo, mil gracias. Gracias a ustedes. Tengo que decir gracias a Filantropía Puerto Rico, parte de mi crecimiento profesional se los debo a ustedes. Están ejerciendo filantropía de una manera distinta, que también hay que reconocerlo. Así que honrada de estar aquí y seguir compartiendo y seguir esta lucha juntas. Así es. Gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio.